Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia, dándole la bienvenida a Sion Factor. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, continuamos con la serie Desarrollando Relaciones Saludables. Y en el mensaje de hoy quiero compartirte el arte de llevarse bien con las personas. Sin duda alguna, que en la vida una de las cosas más difíciles, desafiantes, más complejas por aprender es precisamente llevarse bien con las personas. Las personas todas son distintas, piensan diferente, ven la vida diferente, perciben la vida o interpretan la vida de una manera distinta. Así que puede ser bastante compleja poder encontrar el equilibrio en las relaciones, porque todas son diferentes. Sin embargo, existe una piedra angular en todo que funciona en todo tipo de relaciones y con todo tipo de personas. Este principio, una vez que lo entiendes, lo aplicas a tu vida diaria, este principio te ayudará a relacionarte con todas las personas, en todo tipo de relaciones, de una manera edificante, de una manera constructiva y dinámica. Jesucristo mismo enseñó este principio. Y este principio es la llamada regla de oro. La regla de oro es una de las enseñanzas más famosas y significativas que nuestro Señor Jesucristo enseñó durante su ministerio terrenal. Es un código muy sencillo, pero bastante poderoso cuando uno lo pone en práctica y lo aplica en la vida diaria. Ahora bien, la regla de oro no es un principio que nace o se enseñó en el cristianismo. Otras religiones, la filosofía, otros dirigentes, maestros de moral han enseñado la regla de oro a su manera. Por ejemplo, Confucio, quien vivió 500 años antes de Cristo, enseñaba una regla de oro. Y esta regla de oro que él enseñó dice: lo que no quieres que te hagan, no lo hagas a otros. Otro hombre, Sócrates, que vivió 400 años que nuestro Señor Jesucristo, enseñó también su propia regla de oro. Él dijo: no hagas a los demás lo que te enojaría si otros te lo hicieran a ti. Zoroastro, quien vivió 600 años antes de Jesucristo en Persia, él enseñó su propia regla de oro. Él dijo: todo lo que sea desagradable para usted, no se lo haga a los demás. Todas, al escucharlas, todas tienen cierta similitud. Pero mira, la regla de oro que Jesús enseñó, en comparación con la regla de oro que enseñó Confucio, Sócrates o el mismo Zoroastro, tienen diferencias, son distintas. La diferencia apenas es perceptible, pero son sutilmente distintas. Acompáñame a Mateo capítulo 7, y vamos a leer el verso 12. Allí vamos a leer la regla de oro que Jesús enseñó. Mateo capítulo 7, verso 12. Señor Jesús dijo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, contigo, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, esta regla de oro o este pasaje de Mateo capítulo 7, verso 12
los teólogos lo han considerado como la cima de la ética moral en asuntos de las relaciones. La cima o la más alta cima de la ética moral y social en cuanto a las relaciones. De hecho, la regla de oro puede ser o es una guía instantánea de cómo poderme relacionar con las personas de una manera eficaz, de una manera correcta con las personas. Aunque la regla de oro de Confucio, de Sócrates o de Zoroastro suenan muy similares a la del Señor Jesús, cuando las comparamos y las analizamos de una manera profunda, sí encontramos una diferencia muy marcada. Y más cuando se trata de ponerlo en práctica. La regla de oro bíblica enseña en esencia algo que nosotros debemos estar orientados hacia la proactividad. Algo que tú tienes que hacer. La regla de oro bíblica está orientado a tomar la iniciativa. En comparación con las otras reglas de oro, las no bíblicas, esas reglas de oro están orientadas a no hacer. Y ahí es donde hay una gran diferencia cuando se pone en práctica. No hagas con los demás lo que no quieras que hagan contigo. Ahora, Jesús no enseñó a evitar hacer aquello que no quieren que hagan contigo. De hecho, no se debe de interpretar en ese sentido la regla de oro de Jesús. No hacer lo que no quieras que hagan contigo. La regla de oro que Jesús enseñó es: haz con otras personas. O sea, tú primero, la proactividad, la iniciativa. Dice, haz tú primero como a ti mismo te gustaría ser tratado. Ahora, sin que eso signifique que tú serás tratado de la misma forma. Jesús está enseñando a tratar a las personas, o tú a tratar a las personas como si te lo hicieras a ti mismo. Es lo que en esencia está enseñando el Señor Jesús. Y esto, por supuesto, nos conecta al segundo gran mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. La regla de oro está conectada a eso. Trata a los demás como si te lo hicieras a ti mismo. Entonces la diferencia es apenas perceptible y pareciera que es lo mismo, pero ya una vez que lo pones lo incorporas a tu vida diaria, es algo muy diferente a las otras reglas de oro que se enseñan en la filosofía o en otras religiones o por otros maestros de ética y moral. Ahora, ¿cómo entender y vivir la regla de oro que Jesús enseñó? Mire, hay muchas formas de incorporar la dinámica de la regla de oro en tu vida diaria. Vamos a ver algunas a continuación. La primera: la regla de oro no es una fórmula para que las personas te traten bien. Repito, la primera forma de entender y vivir la regla de oro que Jesús enseñó es que la regla de oro no es una fórmula para que las personas te traten bien a ti. Entonces, has de sacar de tu mente la idea que por ser bueno con los demás, por tratar bien a los demás, implícitamente todas las personas en tus relaciones van a hacer lo mismo contigo. Saca esa idea. Esa es una idea equivocada. Es una mala interpretación de la regla de oro que Jesús enseñó. El hecho de que tú trates bien a las personas no significa que las personas te van a tratar bien a ti. Y esto lo podemos, por supuesto, lo hemos comprobado muchas veces. ¿A cuántas personas has tratado bien y te han pagado con mal? ¿O a cuántas personas has tratado mal y te han tratado con bien? Entonces, al leer con detenimiento lo que el Señor Jesús nos dijo aquí en Mateo capítulo 7, versos 12, te das cuenta que no es esta regla de oro no es una promesa.
Y eso debe de quedar bien claro. La regla de oro no es una promesa, no es que yo doy y sé que voy a recibir a cambio. No es una promesa, sino una conducta social de la cual espera Dios que tú practiques en todas tus relaciones. Y esto es muy importante, porque la regla de oro, Dios está diciéndote, te está diciéndote, mira, así quiero que te relaciones, así quiero que socialices con todas las personas. Trátalas a ellas, trátalo a él o a ella como si te lo hicieras a ti mismo. Eso es lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí. La regla de oro no es un principio de reciprocidad. Si soy generoso con las personas, yo sé que voy a recibir reciprocidad o voy a ser generoso con ellas conmigo. Si soy bueno con las personas serán buenas conmigo. No, la regla de oro no es una regla de reciprocidad. Cristo no dijo ayuda a las personas y las personas harán lo mismo contigo. Eso no dice la regla de oro. Eso no es lo que el Señor Jesucristo enseñó. No es hacer hoy para recibir mañana. No es tratar bien a las personas para ser tratados de igual manera, de igual forma mañana. No es hacer algo hoy, no es algo como hacer algo hoy por ti, mañana por mí. No es ayudar a alguien y en el futuro esperar que las personas recibir apoyo. No, la regla de oro no es en ese sentido y no es aplicable. Y si así lo has manejado, pues seguramente que no has visto los resultados. Es por eso que este tipo de mala interpretación de la palabra de Dios y de la regla de oro es que muchos cristianos en este momento se sienten defraudados, se sienten decepcionados y hasta sentidos con Dios, porque entienden que los principios de Dios no funcionan, que las promesas de Dios no funcionan. Pero ya te comenté. No, la regla de oro no es una promesa ni es un principio de reciprocidad. A partir de hoy, tú has de entender que la regla de oro no es hacer lo bueno a otros para recibir algo bueno de las personas. No esperes que las personas hagan lo mismo contigo. Esto es ya entender mejor y tener un mejor criterio e interpretación de la regla de oro. No esperes que las personas hagan lo mismo contigo. Si tú eres considerado con las personas, no esperes que las personas sean consideradas contigo. No lo hagas. No lo hagas. ¿Cuántos creen que Jesús vivió aplicando la regla de oro con su vida? Yo creo que todos están de acuerdo que en un sí. Jesús vivió. No solamente enseñó la regla de oro, Jesús vivió la regla de oro. Jesús trató a todas las personas como Él quisiera, Él querría que lo trataran a Él, como si lo hiciera a Él mismo. Sin embargo, Jesús, a pesar de que fue bueno con todos, fue considerado con todos, fue traicionado por uno de sus amigos cercanos. No pudo evitar que personas lo aborrecieran a pesar de su bondad. Siendo gentil con todos, muchas personas lo trataron mal. Siendo compasivo con todos, muchas personas lo humillaban, lo sobajaban y lo criticaron. A pesar de que a todos amaban, Jesucristo fue martirizado, torturado y finalmente crucificado. Entonces, a pesar de todo ese odio, de esa malversación o de todo ese encono, ese aborrecimiento que Jesús era objeto, eso no influyó en Jesús para dejarlos de amar o para tratarlos bien o ser bondadosos o generosos con ellos o perdonador con ellos. Por igual ustedes, sin esperar que las personas hagan bien contigo, y puntualizo esto, sin esperar que las personas hagan lo mismo contigo, tú las has de amar, tú las has
de perdonar, tú has de ser misericordioso, tú has de ser generoso con ellas, has de ser bondadoso con las personas, sincero, gentiles con todas las personas, porque hacer lo bueno siempre es lo correcto y es agradable a Dios. Entonces, aplicar la regla de oro en este sentido es lo bíblico y lo que el Señor Jesucristo espera de ti. Trata a las personas con amor, con generosidad, pero no esperes que las personas sean igual contigo. Sé considerado con las personas, pero no esperes que las personas sean considerados contigo. Así es la forma correcta de interpretar esto. Segunda forma de incorporar la dinámica de la regla de oro en tu vida es que la regla de oro es hacer algo bueno y correcto para que sea replicado o se reproduzca en otro. Mira, la regla de oro es un principio de influencia en otras personas. De eso se trata la regla de oro. Influir a otras personas de tal forma que ellos hagan con otros lo mismo que tú has hecho con ellos. Influencia. Eso es la regla de oro. Por supuesto, esta idea de reproducir, que las personas reproduzcan lo que tú has hecho, es algo muy sugestivo, impactante y poderoso y emocionante. Muchas veces, sin darnos cuenta, y ha pasado, que podemos ser parte de una reacción en cadena que comenzó con una persona. O puede pasar que tú mismo sea quien ha generado con tu acción una reacción en cadena. Esto es así porque todos en la vida son influidos y tú influyes a las personas a tu alrededor. Por ejemplo, quiero ampliar un poco esta idea de influir en otros para que ésta sea replicado. Por ejemplo, alguien te ayudó. Lo replicas tú mismo en alguien más. Pero este es en el sentido positivo, pero en el sentido negativo, si alguien te hace enojar, también lo replicas en otro o en alguien más. Cuando alguien fue amable contigo, seguramente lo replicas o lo reproduces haciendo lo mismo con alguien más. Por igual, si alguien te hizo sentir mal, lo replicas haciendo lo mismo con alguien más. Este es el gran tema, y en este segundo punto de cómo aplicar la dinámica de la regla de oro en nuestra vida, el gran tema de la regla de oro. Alguien más terminará pagando bien o mal lo que han hecho contigo. O alguien más reproducirá lo que tú hagas, ya sea algo bueno o algo positivo o algo malo o algo negativo en las personas. Eso se va a reproducir. Ese es el principio de influencia que en la vida y en la dinámica de la vida llevamos. En este sentido es que se aplica la regla de oro que Jesucristo enseñó. Jesucristo, por supuesto, no enseñó la regla de oro para que se reproduzca algo negativo o algo malo en las personas. No, Jesús quiere que al aplicar la regla de oro a tu vida, tú provoques una reacción en cadena virtuosa y no negativa, una reacción en cadena positiva, no negativa. Por ello tú debes de cerciorarte de ser alguien proactivo, o sea, que inicia algo bueno, que tiene el control de la situación, que a pesar de que las circunstancias son desfavorables, el ambiente no es propicio o las personas no están muy receptivas, la proactividad tiene que ver con algo positivo que tú inicias, algo santo que tú inicias, un valor bíblico que tú inicias, un valor que nos enseña la palabra de Dios, que tú inicias. ¿Para qué? Para que eso provoque una reacción en cadena en las otras personas. ¿Para qué? Para que las otras personas lo reproduzcan o lo apliquen en otras personas.
Ahora, sí, déjame ampliar un poco más esta idea. Si alguien, por ejemplo, te frustró en tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela o en la iglesia o en la calle, no llegues a tu casa y repliques la frustración que tú recibiste. No, detén la reacción en cadena. No la amplíes. Inicia tú una reacción virtuosa. Si llegas a tu casa, no reproduzca la frustración descargándolo con tu esposa, porque sabes lo que va a pasar, que tu esposa lo va a reproducir con tus hijos. Luego tus hijos lo van a reproducir entre ellos mismos, y así se va a ir sucesivamente la cadenita. Entonces, sé que esto es desafiante, pero esta es la manera como Jesús nos está llamando a vivir. No que tú seas una parte reactiva, es lo contrario de ser proactivos, ser reactivos. Reaccionamos ante la frustración, el enojo de las demás personas y lo replicamos. Eso es ser reactivo. No seas tú un reactivo. Sé proactivo. No reproduzcas el mal de otros en otros. Tú inicia una secuencia virtuosa, santa, que agrade y que glorifique a Dios en otros, para que ellos a su vez lo reproduzcan en otros. Entonces tú parte de la solución, no de problemas. Sé proactivo, no reactivo. Cuando vives la regla de oro, mira, seguramente vas a inspirar a las personas que te rodean a ser un poco más amables. Eso es algo poderoso. Las personas siempre se quedan con lo bueno, aunque aparezcan que no es así o todavía reaccionan de una manera aversiva ante tu amabilidad o tu generosidad. Algo se está gestando en la vida de las personas cuando aplicas la regla de oro. Entonces, no te detengas, síguelo practicando, los inspiras a esas personas a ser más amables, más tolerantes, más simpáticos, más bondadosos en el lugar donde ellos se desarrollen. No dejes de persistir en ello. Mira, los principios que encontramos en la palabra de Dios, cuando son aplicadas de una manera continua, de una manera persistente, mira, los resultados son buenos. Vas a tener resultados positivos. Y no solamente eso, vas a provocar algo trascendente en la vida de las personas. Por eso Hebreos 12:3 dice que mediten en el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Él sufrió, dice, tanta hostilidad de parte de los pecadores. Pero nos dice aquí el escritor del libro de Hebreos, dice, cuando uno considera todo lo que Jesús hizo, dice, eso debe de motivarlos a no descansar, a ser persistentes, a ser consistentes en aplicar la regla de oro. Tal vez los resultados, bueno, uno que más quisiera aplicar la regla de oro el día de mañana, el día del lunes, y que se vean los resultados inmediatos en las personas. No es así, ¿verdad? Pero sigue insistiendo. Sé consistente día con día. Aplica la regla de oro ahí en tu cónyuge, en tu familia, en tu hogar, en tu contexto de barrio, de familia, de trabajo, de iglesia. Aplica la regla de oro. Sé consistente en ella. Y tú vas a ver que algo va a empezar a cambiar. La percepción de las personas va a cambiar. Porque los principios de la palabra de Dios son poderosos. No regresan vacías, no dejan de dar fruto los principios de la palabra de Dios cuando se tiene paciencia en que Dios va a actuar en la vida de las personas. Entonces, cerciórate de ser tú mismo alguien que influye positivamente a otros, para que ellos lo repliquen o hagan lo mismo. Jeremías 15:19 dice, tú tienes que influirlos a ellos. Tú tienes que influirlos a ellos. Entonces, tú sé un iniciador de un efecto dominó virtuoso, no negativo, no algo malo. No, sé tú un iniciador de algo virtuoso.
Dice, tú tienes que influir en ellos. No dejes que ellos te influyan a ti. Y esto, en el tema que estamos viendo hoy, bueno, no reacciones. O sea, no repliques el enojo, la frustración, el odio, la molestia de los demás. No lo repliques tú en otros. Dice, que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Entonces, que la regla de oro te inspire y comienza tú una reacción en cadena santa y virtuosa, amable, paciente, tolerante, misericordiosa, bondadosa, amorosa y con gracia. Tercera forma de incorporar la dinámica de la regla de oro en tu vida. Dijimos, la primera es que la regla de oro no es para que las personas te traten bien. La segunda es la regla de oro es hacer algo para que se reproduzca en otros. Pero esta tercera regla es que es un código que se ha de adoptar en nuestra vida diaria. Mira, aplicar la regla de oro o este código de ética no es fácil, pero siempre va a ser lo mejor. Es muy desafiante, te requiere mucho coraje, pero es lo mejor para tu vida y en tus relaciones. Mira, adoptar este código de ética en tu vida diaria es lo más sabio, lo más inteligente, es más, lo emocionalmente inteligente que puedes hacer tú en todas tus relaciones, pero también por ti mismo. Alguien dijo, nunca cambia las cosas combatiendo la realidad. Para cambiar algo habrá de construir un mejor modelo de hacer las cosas. ¿Quieres que tu liderazgo sea extraordinario? Bueno, practica este código de la regla de oro que Jesús enseñó. Practícalo y verás que tendrás un liderazgo exitoso. ¿Quieres ser emocionalmente inteligente? Aplica el código de la regla de oro. ¿Quieres evitar conflictos laborales? Practica la regla de oro. Aplícala, adóptala en tu vida diaria. Con todos. Ahora sí, con todo y con todo. ¿Quieres hacer prosperar tu negocio? Mira, ¿sabes la cantidad de testimonios que he leído de empresarios que han tenido éxito en sus negocios por aplicar esta regla de oro de Jesús? Nada más, mira, si tú tienes un negocio, nada más imagínate que tú siembres esta idea o que sea una práctica en tus empleados, de que tus empleados traten a las personas como si lo trataras a uno mismo. Imagínate la atención tan eficaz que tendría en tu negocio. Muchos empresarios aplican esto para que sus empleados lo repliquen y han tenido éxito. Entonces, si tú quieres prosperar en tu negocio, practica este código de ética tú con tus empleados y tus empleados con los clientes. ¿Quieres que un cónyuge, un padre o hijos felices? Bueno, practica este código de ética. Sé que esto se escucha bastante extremo y radical, pero aplicar este código de ética en tu vida hará de ti una persona extraordinaria. No serás una persona normal. Jesús no fue una persona ordinaria. Jesús fue una persona extraordinaria. Jesús no fue una persona normal, amoldado a los sistemas y a los códigos de conducta del mundo o que prevalecían en su sociedad. Jesús siempre fue más allá. Jesús les decía a las personas que les enseñaba, miren, ustedes aprendieron a ojo por ojo, diente por diente. Dice, mas yo os digo. Ustedes aprendieron una forma de conducirse, de relacionarse, pero el Señor nos dice, mas yo os digo. Entonces, la regla de oro es un código de ética que te hará brillar a ti. Por eso hará de tu vida extraordinaria, aunque es desafiante aplicarla día a día. No batalles en tu mente si se merece o no ser tratado con bondad o amor de tu parte. Jesús nos dijo, trata a los demás como
como ellos te han tratado a ti, no. Dice, trata a las personas como quieres ser tratado tú. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz con ellos como si lo hicieras para ti mismo. Claro que es inquietante y de seguro que no te ha de hacer sentir muy bien el pensar hacer el bien a quien no ha hecho nada bueno por ti. Pero si vas a esperar añadir valor a las personas en tus relaciones y en tu vida hasta que ellos primero añadan valor a ti, mira, nunca harás nada por temor. Aquel que espera la seguridad esperará para siempre. Es lo que nos enseña Eclesiastés capítulo 11, verso 4. El que al viento observa no sembrará, y al que mira la nube no segará. Entonces no esperes que el clima o el ambiente perfecto para hacer algo bueno y correcto. Hazlo, porque eso agrada a Dios. No esperes que la gente te trate bien para tú tratarlos bien a ellos. Muchos han interpretado así la regla de oro del Señor Jesús. Es más, eso de tratarlos bien a ellos porque te han tratado bien a ti, eso lo enseña el sistema del mundo. El sistema del mundo enseña, compórtate con una persona de la misma manera como ellos se han comportado contigo. Paga con la misma moneda. O como Jesús lo dijo, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Mira, déjame decirte, estas ideas son potencialmente peligrosas, nocivas, y harán de ti, si tú vives, esta es tu regla de oro para tus relaciones, de hacer con las personas como te han hecho contigo, o tratar a las personas como te han tratado a ti. Déjame decirte a ti que eso te hará una persona miserable y una persona mezquina. Por eso el Señor Jesús nos enseña la regla de oro enseña la regla de oro de una manera distinta. Pero por si no lo sabías, hay un código que los propios satánicos enseñan a sus discípulos, a sus seguidores. ¿Sabes cuál es un código que ellos tienen en su Biblia satánica? Dice, trata a los demás como te tratan a ti. Eso lo enseñan ellos. Trata a los demás como te traten a ti. Pero los hijos de Dios debemos estar por encima del sistema del mundo. Los hijos e hijas de Dios deben de estar personas que están por encima de los estándares del mundo. Jesús enseñó a ser considerados con todos, independientemente si ellos lo son con nosotros. Ámalos, perdona, dice el Señor Jesús. Sé proactivo, haz el bien a ellos. Sé tú el primero en mostrar amor, bondad, generosidad. Sé tú el iniciador de un ciclo virtuoso en las personas, un efecto dominó en las personas. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Mateo 5, 14 y 16? Que tú eres como una luz que brilla en medio de la oscuridad por tus buenas acciones. Eres como una sal que marca la diferencia en este mundo. Ser una influencia. Entonces, adopta este código de ética en todo lo que haces. Así que cuando tú llegas a tener algún desacuerdo con alguien, es más probable que tú busques una solución que beneficie a ambos en lugar de recurrir a crítica o recriminación o ataques personales. Mira, cuando eso sucede, mira, nadie gana en ese conflicto. Entonces, toma en serio la regla de oro que Jesús enseñó. Estoy convencido que tu vida diaria sería mucho más fácil si simplemente aplicas esta regla de oro en las personas. Al principio, como todo, es algo difícil echarlo a andar o dar el primer paso. Y un tiempo te va a costar mucho sacrificio aplicar la regla de oro, pero no lo dejes de hacer hasta que eso se incorpore como un patrón en tu vida mental, y eso sea algo natural en todas tus relaciones.
Entonces, lo único que se necesita para vivir la regla de oro es tu voluntad y la determinación de cambiar tu enfoque de ti mismo hacia los demás. Ya sea que estés en el mercado, en el súper o conduciendo tu auto en medio del tráfico o tratando con un cliente, esfuérzate por seguir la regla de oro. En tu matrimonio, cuando comience una discusión, esfuérzate por aplicar la regla de oro. Trata a tu cónyuge como te gustaría ser tratado tú. Háblale como te gustaría que te hablara. Cuando hay un conflicto con tus hijos o con tus padres, aplica la regla de oro. Verás que eso de forma permanente hará de esa familia, de esa relación, algo mucho más brillante y más espléndido, más feliz y con una mayor armonía y entendimiento allí en tu hogar. Entonces, haz el esfuerzo hoy y haz el esfuerzo mañana de nuevo. Cuando haces lo bueno y lo correcto todos los días, mira, el impacto que hagas va a dar resultados tarde o temprano. El impacto acumulativo va a ser enorme. Antes de que tú te des cuenta, tú estarás viviendo algo extraordinario en tu propia vida y en las relaciones. En cuarto lugar, quiero terminar. La regla de oro es una inversión. Mira, la medida que tú das será la medida que recuperas para ti mismo o en ti mismo. Mira, los caminos de Cristo siempre son una inversión redituable y con ganancia, a comparación con los caminos del mundo, que siempre hay pérdidas y números rojos, y la ganancia es muerte o nada. Una vez que tú has venido a los pies del Señor Jesucristo y entregaste tu vida al Señor Jesús, está implícito que tú quedas sujeto a las leyes y principios del reino de Dios. Por ejemplo, tú como mexicano estás sujeto a la Constitución que rige a nuestro país. Tú como nayarita estás sujeto a la Constitución que rige nuestro estado. Tú no estás, como mexicano, no estás sujeto a las leyes de los Estados Unidos o de otro país. Tú como nayarita no quedas sujeto o no estás sujeto a las leyes de otros estados. Ahora, tú como hijo de Dios, como parte del reino de Dios, estás sujeto a los principios y leyes espirituales del reino de los cielos. Y estos principios son aplicables, os tendrán que ser aplicables a todos los asuntos de tu vida. Y uno de esos principios es que lo que obtienes se basa en lo que tú das. Tú puedes, y esta idea te puede gustar o no, eso no invalida el principio. Lo que recibes en términos de generosidad o juicio o misericordia, condenación o bendición o cualquier otra cosa está determinado por lo que tú das. Entonces, lo que haces tú primero determina lo que se te va a aplicar a ti. Entonces, si tú das con liberalidad, recibirás liberalidad. No das, pues no obtendrás nada. En ese sentido, trata a los demás, escucha bien, como Dios quiere que te trate a ti. Y esto, por supuesto, amplía mucho más el entendimiento en cuanto a la regla de oro. Porque la regla de oro no se trata de esperar que los demás me eviten hacer algún mal o esperar algún bien de ellos porque yo hice así con ellos. Pero como es un principio de inversión la regla de oro, la recompensa no lo recibe de las personas y no debe de esperarlos de las personas. La recompensa por aplicar y adoptar la regla de oro a tu vida diaria es recibir la recompensa y esperar la recompensa de parte de Dios. En Mateo capítulo 7, verso 2 dice, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, serás medido.
Lucas 6:38, la escritura dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medid, os volverán a medir. Entonces, dimensiona bien esto. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, dimensiona bien esto. Aplica la regla de oro en todos. No importa si las personas se aprovechan de ti o no. Aplica la regla de oro y espera la recompensa de parte de Dios. Mira, muchas veces pasa de que tú das y das, eres generoso con uno, eres generoso con todo. Eres generoso con las personas que te rodean, con tu familia. Pero muchas veces llega a pasar de que te cansas de hacerlo. Pasa también de que hubo un conflicto o hubo una desavenencia o algo no te gustó de la otra parte y empiezas a ver cosas que antes tú tolerabas o pasabas por alto porque eso era porque el amor lo cubría. Pero a veces llega un momento de que hay un roce tan fuerte en una relación de que ya empiezas a decir: es que se está aprovechando de mí, es que yo siempre le doy, es que siempre los ayudo, es que siempre los trato bien. Y lo que no veías antes, lo ves ahora. Pero tú debes de entender de que si tú vives la regla de oro viéndolo como una inversión, la recompensa la tienes que recibir de Dios, no de los hombres. Y si a ti te va bien, porque mira, es un hecho. Y la palabra de Dios no miente. Y es irrefutable en ese sentido, que los principios de Dios son efectivos. Que cuando tú das, cuando tú eres generoso, cuando tú haces bien, cuando tú haces lo correcto a las personas de tu vida, Dios es el que siempre te está recompensando. Y muchas veces uno piensa que son las personas las que nos regresan ese bien, pero no es así. Es Dios siempre el que te ha estado bendiciendo. Entonces tú no dejes de hacer lo bueno, lo correcto, lo generoso, lo amoroso, lo sincero con las personas, lo amable con las personas. ¿Por qué? Porque al hacerlo tú estás invirtiendo, y en esa inversión Dios es el que va a traer la bendición. Dios es el que va a traer la recompensa. Da, dice, te dará, dice. Pero no de ellos, no de las personas a quienes tú estás siendo bueno o sincero y generoso. No. Porque si esperas de ellos, pues algunos sí te van a dar algo y va a ser lo mínimo, ¿verdad? Pero si tú esperas y tú inviertes, sigues invirtiendo, la recompensa va a venir de Dios y va a ser, dice, apretada, remecida y rebosando. Dios te va a dar más. No, mira, tú debes de entender, a Dios tú no le vas a ganar en generosidad. Si tú eres generoso con las personas, tú jamás vas a ganarle a Dios en generosidad. Si tú le diste en este nivel, mira, Dios no te va a dar en el mismo nivel, te va a dar mucho más. Porque Dios es mucho más generoso que nosotros. Si tú has perdonado a las personas, ¿sabes lo que va a pasar? Dios te va a perdonar a ti en mayor proporción. Eres misericordioso con las personas, Dios va a ser misericordioso en mayor proporción contigo. Entiende la regla de oro. Al aplicarla, la recompensa la vas a recibir de parte de Dios. No esperes la recompensa de las personas. Independientemente si les has hecho bien a las personas, si ellas te pagan con un mal, no esperes ser recompensado por ellos. No esperes eso. Da a otro lo necesario y Dios te va a dar siempre lo necesario a ti.
Da cuando puedas y cuando tengas la oportunidad y vas a ser bendecido por Dios. Tú hazlo como una inversión, aunque no se lo merezcan. Cada vez que tú digas, esta persona me ha hecho daño, pero necesita mi ayuda y lo hago, tú nada más piensa que la recompensa va a venir de parte de Dios, no de ellos o de ellas. Proverbios 19:7 dice, un préstamo al pobre es un préstamo al Señor. Oiga, imagínate qué palabras son estas. Y el Señor mismo dice, pagará su deuda. Ahora, esto, por supuesto, cuando hablamos de pobre, no es un asunto financiero o material. No, la pobreza se refiere a una persona que no puede solventar sus propios problemas o conflictos o necesidades. Estas pueden ser físicas, emocionales o financieras o materiales. Pero aquí dice, en cualquiera que sea el caso, si tú le ayudas al pobre, dice, le prestas al pobre, dice, le estás prestando al Señor y Él te va a recompensar. Entonces, dale al pobre y a los necesitados y eso va a ser una garantía de que eso se te va a devolver. Pero espéralo de Dios. Mira, el Señor no se queda con nada. Dice que hasta darle un vaso de agua a sus discípulos, a sus siervos o a alguno de sus hijos, dice, darle un vaso de agua fría, dice, aún eso vas a recibir recompensa. Jesús dijo en Mateo 10:42 que si le dan un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, les aseguro, dice el Señor Jesús, les aseguro que recibirán una recompensa. Entonces, sé un dador, no alguien que solamente toma y recibe de los demás. Porque tú no le vas a poder ganar a Dios a ser generoso o a ser bondadoso. Si tú das una cierta medida, Él te va a dar mucho más. De acuerdo a este modelo de inversión, la medida que recibirás será mucho mayor que la medida que tú des. Jesús lo dijo, dad y se os dará. Entonces, Jesús nos mueve a una dirección audaz, a tener una vida diferente al sistema del mundo o a este mundo. No solo a evitar hacer lo que odiamos, a que nos hagan a nosotros mismos, sino a hacer activamente por los demás lo que preferentemente quisiéramos que nos hicieran a nosotros mismos. Entonces, este código de la regla de oro, aunque simple, se resume toda la moral de Dios. Es algo poderoso. Además nos da una regla básica o una guía muy básica para nuestro comportamiento en todas nuestras áreas de desenvolvimiento, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en el liderazgo, en la congregación, en el grupo de amistad. Pero además vivir bajo este código es una garantía de recompensa de parte de Dios. Bien, hasta aquí el mensaje y el consejo del día de hoy. Oro a Dios que esta palabra sea de gran edificación para tu vida. Y espero escuchar testimonios de esto, de un parteaguas en tu vida diaria. Aplicar la regla de oro. Ánimo, el Señor con nosotros.